Recibimos con un fuerte aplauso a Darío Stanraiver. Hola, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. La idea es poder compartir con ustedes un rato de, digamos, de conversación filosófica y de hacer un poco ese cruce entre la filosofía y el derecho, entre la filosofía y el trabajo que hacemos. La filosofía tiene esa virtud o también ese vicio que es que se mete en todo, ¿no? Y puede de algún modo plantear para cualquier cuestión, para cualquier fenómeno, visiones, ¿no? Y ayudarnos sobre todo a salirnos de nosotros mismos, a salirnos del cotidiano, de ese lugar en el que uno está acostumbrado por ahí a trabajar lo propio. Es desapropiante la filosofía, ¿sí? Y entonces decía esa virtud que puede ser también un problema, que es esa capacidad, y desde ahí la buscan, de poder como ir a cualquier fenómeno social o natural incluso y plantear otras perspectivas a las usuales. Por eso Nietzsche decía que la filosofía es extemporánea, no en el sentido de que es inoportuna, porque nos inoportuna, nos trae reflexiones que nos hace tambalear un poco la conciencia que tenemos como de ese sentido común en el que estamos. Uno siente como que recibe un golpe, ¿no? Como Nietzsche también decía que no se puede hacer filosofía sino a martillazos, ¿no? Pero esa sensación del martillo significa que todo lo que hasta ese momento funcionaba bien empieza como a resquebrajarse. ¿Pueden apagar los teléfonos? Estaría buenísimo, así nos tomamos, o hablar afuera, ¿no? Bien, creo que en ese sentido, bueno, un gran tema filosófico, ¿no? Es el celular, claramente, y más en nuestros tiempos, ¿no? Y cómo genera ese ensimismamiento e imposibilidad de conectar con el otro, ¿no? Cuando uno se encierra en lo que cree que es lo único que lo define, ¿no? Está bueno hacer filosofía de todo, ¿no? El mundo del derecho tiene una tradición importante en su relación con la filosofía. En general, conozco mucha gente, muchos abogados, y siempre como que todos han debido cursar en algún momento de su carrera la materia filosofía del derecho. Y siempre es una materia como que, me acuerdo, yo tengo un gran amigo, Claudio Martiniuk, que hace filosofía del derecho y siempre lo que él nos dice es, somos Siberia, ¿no? Es como la materia que queda como al final de la currícula, en los peores horarios, es como, y en general la que corre después es, hay que hacer filosofía del derecho, qué al pedo, ¿no? Como qué pérdida de tiempo. Bueno, es la que corre, digamos, en el sentido común, pero es lo que pasa con la filosofía en general, me parece. Que digo esto porque está bueno entender desde qué lugar la filosofía provoca esa sensación como de extrañeza. Porque uno claramente está como más metido en un cotidiano que nos exige resoluciones inmediatas. Digo, me imagino que la mayoría de ustedes trabaja todo el día de lo suyo y entonces, digamos, cualquier cuestionamiento a lo que hace que la cosa funcione correctamente es molesto. Y la filosofía va a esa frontera, o sea, pone en evidencia que todo lo que estamos haciendo puede ser de otra manera, puede no estar bien. Y es como, ¿para qué se pregunta uno tanto, no? Digamos. A veces me dicen eso, a veces cuando yo llevo la filosofía a cualquier lado, ¿no? Digo, al fútbol, a la amistad, a donde sea, me dicen, pará, ustedes piensan demasiado, ¿no? Pero pensar demasiado es como diciendo, le buscan la quinta pata al gato, ¿no? Y no hace falta.
No hace falta porque la cosa está funcionando bien. Claro, el problema es que la filosofía cuestiona que el buen funcionamiento de las cosas sea realmente el sentido de la existencia. Hacer filosofía cuando todo se está cayendo a pedazos es fácil. Lo difícil es hacer filosofía cuando todo funciona bien. Porque uno cree que no tiene sentido hacerse una pregunta que desmadre lo que está funcionando bien. Y la filosofía hace esa pregunta cuando todo funciona bien porque parte de la idea de que de todo hay múltiples perspectivas y que uno suele como, digamos, soterrarlas para, digamos, dejarse llevar por una única versión de las cosas. Y esa única versión es cómoda, tranquilizadora, pero es como que nos tiñe de un único color, ¿no? Y la realidad es mucho más polimorfa, es como que uno se abandona. La comodidad tiene eso, es, por un lado, nos genera una sensación de tranquilidad, pero al mismo tiempo una, digamos, sensación reduccionista, ¿no? Como que se pierde. Y lo digo no solo en los trabajos como abogados, como docentes, nos pasa eso. O sea, los docentes todo el tiempo tenemos esa sensación de... hay clases que dimos 1000 veces, ¿no? De lo que es la burocratización de nuestra tarea, por decir así, ¿no? Y cómo hacer para recuperar esa sensación de que estás relacionándote con las cosas como si fuera la primera vez. Qué difícil, ¿no? En un sentido común que exige que uno esté alineado. Hay un filósofo norteamericano que se llama Richard Rorty, que dice lo siguiente, para mí es la definición de filosofía en relación a lo que estoy diciendo y a donde quiero ir, que más me impactó siempre. Dice que hacer filosofía es rascarse donde no pica, que es una típica frase que ustedes deben haber escuchado, como una frase donde cuando alguien le busca la quinta pata al gato o le da más vueltas a las cosas de lo que se supone que las cosas necesitan en su resolución inmediata, tipo, te rascás donde no picas, te haces un problema donde no lo hay. Bueno, les quiero decir algo, la filosofía justamente no resuelve problemas, los crea. La filosofía problematiza la realidad, se hace problema donde se nos dice que no hay. ¿Saben por qué? Porque la filosofía entiende que ahí donde se nos dice que no hace falta hacerse ningún problema, es donde más se juegan las estructuras de poder. Porque el poder más eficiente es el que no se ve y el que naturaliza un estado de cosas como si fuese algo normal. Si el poder, como dice Foucault, se juega en la normalización, entonces es evidente que esa normalización crea zonas aproblemáticas, zonas apolíticas. Es increíble, ¿no?, que en el siglo XXI se siga sosteniendo que la politización es un problema, como algo negativo. No hablo de la partidización, no hablo de la politización, entender que en todo se juega el poder. Cuando el feminismo trae en su manifiesto fundacional de los años 60 la frase «lo personal es político», lo que nos hace repensar es justamente cómo el poder crea permanentemente esa distinción entre zonas que merecen ser politizadas y zonas que no. Lo personal es político significa no nos metan la política en la mesa de los domingos cuando comemos los ravioles, porque no hay nada más apolítico que una familia. Y te dicen eso. Como si la familia no fuese un acontecimiento político, donde es la primera comunidad, la primera forma de organización social, el primer lugar donde se juegan roles impuestos, donde hay ejercicio de poder, donde está naturalizado el poder en relaciones sociales, donde el padre de familia está siempre en la punta de la mesa decidiendo con su dedito lo que cada uno tiene que hacer, los hijos varones al lado de él hablando de economía, las cosas que hablan los varones, y del otro lado las mujeres cuidando a los chicos y sirviendo la comida. Y bueno, y tenemos una hermana anómala que le interesa la economía. Bueno, nunca se va a casar, evidentemente.
porque su libido está puesta en otro lado, ¿no? No se olviden que Aristóteles definía a la mujer como un macho no realizado. Y hoy se estudia Aristóteles en la mitad de las universidades religiosas argentinas como verdad revelada. O sea, no es del pasado, ahí hay una forma, un formato conservador muy fuerte. Cuando Rorty dice que hacer filosofía es rascarse donde no pica, porque uno se hace estas preguntas raras, ¿no? Se hace preguntas raras y doy un concepto más aún, que es que la filosofía, aunque les parezca raro, pero me van a seguir con esto de la filosofía, no se hace preguntas para encontrar respuestas. Se hace preguntas para cuestionar las respuestas hegemónicas. O sea, la pregunta no es un medio para alcanzar una respuesta. La pregunta es un arma que lo que busca es molestar lo instituido, lo establecido. ¿Saben cómo se dice lo establecido? Establishment. Lo establecido, el status quo. Por eso la pregunta filosófica es una pregunta que al molestar desestructura lo que está funcionando para el sentido común como normal. Por eso no es una pregunta que va de frente al problema, sino que lo rodea. Y por eso parece una pregunta extraña o hace falta. Ahora traje 4 o 5 problemas de la justicia para ver de algún modo qué otra cuestión uno puede hacer más allá de lo que uno resuelve en lo cotidiano, ¿no? Hay una imagen de Platón muy interesante. Hay una imagen de Platón muy interesante que es un libro que se llama El Teeteto, donde Platón, saben que Platón escribió diálogos y que el personaje de los diálogos de Platón era Sócrates, que dialogaba todo el tiempo con sus alumnos o los sofistas, ¿no? Sus interlocutores. Saben que Sócrates nunca escribió nada y que aparece como el enunciador el alter ego de Platón en esos diálogos. Sócrates nunca escribió nada, salvo para un presidente argentino. Como que fundó una corriente historiográfica, filológica nueva, porque está en YouTube eso, ¿eh? O sea, que esté en YouTube es como que está en la Biblia, digamos, hoy. Está en YouTube el momento donde él llama a la juventud a leer la obra escrita de Sócrates. La caga porque dice escrita, porque se dice, llamo a leer la obra de Sócrates, uno dice, bueno, Sócrates personaje, pero la obra escrita. Igual fue peor cuando dijo... cuando celebró a esos 2 grandes pensadores españoles que eran Ortega y Gasset, que es como, nada, en España me preguntaron, y yo dije que en realidad como él es hincha de River, él creía que eran Ortega y Pacet, que era el arquero de River en ese momento, y bueno, y Orteguita, un gran pensador. No, fuera de chiste... en el libro El Teeteto, me acordé de una que me contó Felipe Piña de un alcalde de, no me acuerdo, que creía que Sara Mago era una mujer que se llamaba Sara Mago, que fue peor eso. Nada, en el Teeteto está esto, que es Sócrates dialogando, le preguntan ¿quién fue el primer filósofo? Y él dijo, Tales de Mileto. Y entonces, qué interesante, qué bueno, qué copado Tales, le dicen los alumnos. Y Sócrates le dice, sí, el problema es que en el pueblo le decían el idiota. Y entonces todos se quedan ¿pero qué? Hacer filosofía, y hacer filosofía te vuelve idiota, ¿no? Y explique, maestro, o sea, ¿qué significa? Entonces él cuenta, ¿no?, que cuando Tales descubre la filosofía, se la pasaba, claro, como accediendo a las cosas desde otro lugar. Entonces, como que iba caminando por Mileto y se la pasaba como mirando para arriba, como levantando la cabeza, ¿no? Como que todo lo que hasta ese momento le resultaba, no sé, un código, una ley, tribunales, un colegio de abogados, cuestiones normales, si uno toma una distancia y dice, ¿qué es esto? Pará.
¿qué se juega acá? ¿No? Es como hacer una ecografía, ¿no? Y ver qué está por ahí dando vueltas sin visualizarse. Pero entonces genera una sensación rara, medio angustiante, porque uno no domina la cosa, el objeto, ¿no? Pero de mayor libertad, ¿no? Angustia, porque angustia como no sentirse así como desconectado con esa distancia, pero la angustia es liberadora al mismo tiempo. Da esa sensación de que hay algo que no te toma. Y entonces se la pasaba caminando por Mileto, levantando la cabeza, mirando para arriba, y cuenta Sócrates que entonces, ¿qué le pasaba a Tales? Se caían todos los pozos. Y entonces en el pueblo dicen, ahí va el idiota, que por levantar demasiado la cabeza no puede resolver lo más cotidiano, que es caerse en un pozo. Me imagino que ustedes, ante un caso concreto que tengan, si piensan demasiado filosóficamente todo lo que está alrededor, se van al Congo belga, claro, porque evidentemente la cantidad de variables que hacen a los fundamentos de lo que sea, del caso que sea, digo, te golpea de un lado para otro. Uno tiene que en algún punto, digamos, concentrarse. Eso nos pasa a los docentes, o sea, andá y da la clase. Si uno está pensando mientras da la clase, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es este acto de transferencia? ¿Le estoy cagando la cabeza a este pibe? Digo, yo me acuerdo, los docentes más importantes que tuve en mi vida, que fueron 3, ¿sí? De los cuales uno, el primero, la primera, ni sé cómo se llama, porque fue en el año 82, y me marcó simplemente porque un día me dijo algo que me marcó, porque, digamos, lo interesante de la docencia es que la transferencia no es productiva. O sea, cuanto menos te imaginás y en el lugar menos indicado decís una pelotudez, que alguien le movió la cabeza y te quedás con eso. O sea, yo escribí una redacción pedorra emulando un texto de Borges y una profesora de lengua en el año 82 entre Malvinas y el Mundial de España. Me puso 10, mostró así en lo alto para que todos vean el 10 y dijo, Darío, se nota que le gusta escribir. Y me cagó la vida, porque es lo único que amo, escribir. O sea, y ni sé quién es. Digo, esto pasa, ¿no? Mucho en esa relación que es la docencia. Digo, cada uno en lo que hace está siempre en esa tensión entre la resolución de lo efectivo y el levantar la cabeza. Se caían todos los pozos. Gran metáfora, ¿no? Se las tiro. ¿Qué es más importante? ¿Resolver, o sea, no caerte en pozos? ¿O levantar la cabeza? Y es evidente, gente, que todos vamos a decir, no, bueno, levantar la cabeza te coloca en otro lado, pero bueno, o sea, no me puedo caer en los pozos. O sea, me echan a la mierda, aparte. De donde sea. No caerte en los pozos es la resolución burocrática y sistemática de nuestra cotidianeidad más inmediata. Digo, sáquenlo del trabajo. Vamos a un lugar menos nocivo. La pareja. Ponele. Ay, amo el coro. El coro griego. Ponele, ¿no? La pareja. Vos decís, ¿qué hago? ¿Levanto la cabeza o tapo pozos? Y uno se va dando cuenta que vive tapando pozos. Y que la diferencia en lo que sea, en una pareja, en una vocación, en una comunidad, ¿no? En una decisión de trabajar juntos en pos de un proyecto, la diferencia está cuando uno levanta la cabeza. Ahora, está claro que levantás la cabeza y te vas de cabeza al pozo. Y te pegás el golpe, y el golpe duele, y perdés. Y perdés. Qué interesante es, ¿no? Como reconciliarse con la pérdida, ¿no? Como reconciliarse con una mirada no económica de las cosas. Que tampoco digo estar de derrota en derrota, pero digo, por lo menos recuperar la atención. Me acuerdo en el secundario, donde yo vengo, trabajando todas estas cosas, que un alumno una vez levantó la mano y dijo como lo más obvio, que es que
obvio que la diferencia está en levantar la cabeza. Me acuerdo que, ¿ustedes qué harían?, le pregunté, y él me dijo, no, es que lo que no hay que olvidar es cuál es el problema. El problema es que el mundo esté lleno de pozos. Y el tema es, ¿por qué? La pregunta filosófica, ¿por qué hay pozos? Nadie resuelve el problema de los pozos si no se pregunta por qué hay pozos. Si no te quedás tapando pozos, pero los pozos siguen viniendo. Ahora, solo te preguntas por qué hay pozos si levantás la cabeza, que es la pregunta por el por qué, pero te vas, nada, pero duele. Entonces tenés esa paradoja, esa tensión. Cuando uno, cierro esto, cuando uno se rasca donde no pica, la pregunta es, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de rascarse donde no pica si no pica? ¿Para qué me voy a rascar donde no pica? ¿No? Otra metáfora está ahí. Uno dice, no, bueno, porque me gusta, porque le quiero escapar a los condicionantes, porque hay algo de eso, ¿no? O sea, me dicen, estoy como configurado en que acá pica, entonces debo rascarme, y rascarme es una manera de aliviar la picazón. A mí me gusta pensarlo así. ¿Qué es rascarse donde no pica? Hacerse las preguntas de la filosofía, ¿no? Como que parecen que son preguntas que no van de frente al problema. A mí me gusta pensarlo así, que rascarse donde no pica, ¿por qué me impacta la frase? ¿Y por qué desde la filosofía creo que está bueno? Porque yo en el fondo creo que todo pica. ¿Cómo no va a picar esto si nacemos para morir? Ya me pica todo. ¿Cómo no va a picar esto si la mitad de la población mundial se muere de hambre y yo me hago el pelotudo todo el tiempo? ¿Cómo no va a picar? Pica. Justamente, ¿no será que tenemos la mitad del cuerpo anestesiado? Y cuando uno se rasca donde no pica, ¿dónde se rasca? ¿Donde no pica o donde tenemos el cuerpo anestesiado? Y si rascarse es sacarse la anestesia de esa parte que pensamos que no pica y volver a tomar conciencia de que somos un grano supurando todo el tiempo, abiertos a esta multitud de preguntas que nos angustian, pero también nos erotizan. Qué interesante, ¿no? Porque aparte politizás la cuestión, que es lo que faltaba. Alguien te anestesió. ¿Y por qué te anestesió? ¿Y con qué anestesia? ¿Y qué usó? ¿Y para qué? Entonces cambia el eje. Hoy, en la actualidad, este tipo de preguntas, de forma de encarar la cuestión, recibe un nombre que está circulando mucho por todos lados y que se ha puesto de moda, que es la palabra deconstruir o deconstrucción, que es lo que hace la filosofía. Y me interesa compartir con ustedes 4 o 5 imágenes de una posible deconstrucción de algunas cuestiones que hacen a esa relación tan conflictiva que hay entre la justicia y el derecho. ¿Qué es la deconstrucción? ¿Qué es deconstruir? ¿No? Está de moda la palabra, ¿no? Sí. Sí. Yo me di cuenta que estaba de moda un domingo al mediodía, que estaba medio de resaca, y prendo la tele como para... Domingo al mediodía prendés la tele como para aliviar la resaca, y te ves un gran aliviador de resacas que es Almorzando con Mirta Legrand, que es como un fármaco. Un día hice este chiste en un congreso de psiquiatría y un psiquiatra me dijo, hay un fármaco que se llama Mirtasalim. Así que, genial, me dijo. Y estaba el Coco Silly en la mesa y dijo, Mirta, no sé qué le preguntó del macho, no sé qué, y él dice, yo me estoy deconstruyendo como macho. En ese momento, posta que tuve un orgasmo intelectual, dije, sí. Me acuerdo que en las redes todos mis amigos de la academia empezaron a decir, qué horror, el Coco Silly diciendo deconstrucción.
Y era como, wow, la usó bien la palabra. Y Mirta como que, ¿qué? ¿No? O sea, aparte el Coco Silly, ¿no? Que hizo toda su carrera al revés. Eran los monólogos del macho o algo por el estilo. Entonces me estoy deconstruyendo como macho. Entonces dije, wow, la palabra está... Y después te das cuenta, sobre todo, como pasa siempre, o sea, querés entender algo, entendé a los enemigos de ese algo, que son los que de algún modo siempre terminan conformando los límites de ese fenómeno. Digo, hoy tenemos una reacción conservadora en la Argentina que hace de la deconstrucción su enemigo. Y asocian, es muy interesante, porque asocian deconstrucción a destrucción. Como vos venís y decís, deconstruyo la familia, y decís, estás destruyendo la familia. No. Esto es fundamental que lo entendamos. Deconstruir no es destruir. Deconstruir es mostrar que aquellos fenómenos que se nos presentan como fenómenos supuestamente naturales y normales son efecto de una construcción que pudo haber sido de otro modo, pero que fue así. Pero entonces es aliviarla, esa situación es quitarle su condición de absoluto, de naturaleza. O sea, no hay nada natural para la deconstrucción en este mundo. Lo que es natural es lo que se ha impuesto como si fuera natural, encubriendo que detrás de esa imposición hay un interés y un tipo de ordenamiento que conviene a algunos y no a otros. Entonces, en relación a todo lo que dijimos, yo diría, deconstruir es como mostrar las tramas, ¿no? Los tejidos de poder que hay detrás de todos esos fenómenos que supuestamente son algo normal. No hay lugar donde más se juegue el poder que en la normalización de nuestras prácticas, dice Foucault, un gran crítico del derecho, ¿no? Y entonces me parece que ahí cambia el eje. Voy a dar un ejemplo de una institución legal, jurídica. No, voy a dar un paso más, que es el matrimonio, iba a decir. Voy a dar un paso más, la monogamia. Cuando decimos, deconstruyamos la monogamia, te tiran con los floreros diciéndote, estás destruyendo la familia, estás destruyendo el vínculo, estás destruyendo el amor. No, deconstruir la monogamia, ¿saben qué significa? Mostrar que esa relación monogámica que se presenta supuestamente como una relación natural de los seres humanos entre sí, encubre otro tipo de vinculaciones, de tramas que por algo deja fuera. Es mostrar que la monogamia, antes que una cuestión afectiva, es una cuestión política. No, déjate joder. ¿Cómo va a ser una cuestión política la monogamia? Sí, es una relación de poder, que es lo que uno no visualiza. Deconstruir el amor es mostrar que el amor, antes que un sentimiento romántico, florido y primaveral, es una relación de poder. Porque es una relación con el otro. No, no quiero verla, ¿no? Porque uno se siente cómodo amando. Se siente cómodo hasta que le pegan una patada en el orto, ¿no? Y entonces ahí uno vuelve, y ahí sí uno es como que repolitiza esa situación. Digo, cierro esto con este ejemplo muy fácil. Imagínense una sociedad no monogámica. Los lunes tenemos una pareja, los martes otra, los miércoles un trío, los jueves la del lunes. ¿Cuándo laburás? ¿Cuándo laburás? O sea, la energía, porque no se trata... Pero a lo que voy es, no se trata... O sea, se trata de entender que la sociedad monogámica, en su interexclusividad con una sola persona, te vuelve un ser más productivo. Digo, eso es, deconstruir la monogamia eso no significa, bueno, separémonos todos. No, significa comprender que detrás
de un lazo social monogámico se juega mucho más que una cuestión afectiva. Después, el amor que hay entre dos personas es otro tema, son otros 100 pesos. Otra cuestión. Ahora, uno no puede como invisibilizar, digamos, que detrás de las instituciones afectivas hay siempre una relación directa con la cuestión productiva. Obvio. Y que también es obvio que por algo en otros tiempos las relaciones entre las parejas eran diferentes. Y aparte, es una pelotudez seguir sosteniendo la normalización de ese amor vincular como algo, digamos, democrático y par cuando, digo, no sé de qué edades, porque no los veo mucho, estamos acá. Pero, digo, a ver, mi mamá se peleó históricamente con mi abuela cuando mi abuela le decía, este te conviene, este noviecito, y con este te tenés que casar. Y mi vieja decía, pero yo estoy enamorada de este. Bueno, lo lamento, ¿viste? O sea, ¿qué es estoy enamorada? Estamos hablando de otra cosa. Digo, hace 50 años. Y hoy, ni hablar. Eso es, uno dice, sí, es cierto que si me hago el boludo, entonces la cosa funciona mejor. Sí, es cierto. En el fondo es una decisión, ¿no? De cómo encarar. ¿Qué podemos decir en relación a la justicia y el derecho en términos de deconstrucción? Digamos, que es un poco lo que, digamos, apliquemos todo esto al ámbito en el que estamos, ¿sí? En el que están ustedes. A mí me encanta el tema, particularmente, que tiene que ver con las representaciones de la justicia, algo que ustedes saben más que yo, pero que yo no puedo no traerlo, y les cuento que lo digo permanentemente en ámbitos que no tienen que ver con el mundo del derecho, que es la confusión permanente entre justicia y derecho. Nada, o sea, hace mal. Y no es que hace mal porque es una cuestión de sanidad, digo, es ostensiblemente arbitrario seguir confundiendo justicia con derecho. Pero como es de arbitrario que en la tapa de algún diario, ¿no? Se distinga siempre por una cuestión de interés y de conveniencia cuando se trata de la justicia, cuando se trata del derecho, ¿no? Digo, cuando una resolución jurídica es aplaudida por el diario que sea, va a poner la justicia resolvió el tema. Y cuando es en contra va a decir el juez, no la justicia. Ahora, el juez, como parte del sistema del derecho, el juez X de filiación H, dictaminó este horror. Y uno dice, che, ¿por qué en un caso es la justicia y en otro caso es el derecho? Y porque, perdón, ¿no? Pero el derecho también es una cuestión política. Y está también claro y está también bien que en el marco del mundo del derecho uno intente encontrar una forma de trabajo que sea lo más neutral posible. Del mismo modo que cuando uno está con su pareja, trata todo el tiempo de primar al amor y no de estar todo el tiempo politizando el vínculo, pero esa tensión está. O sea, todos los que trabajan en el mundo del derecho tienen como el impulso, la necesidad de concentrarse en un derecho que funcione del modo menos, digamos, invasivo, que esté menos invadido posible. Pero al mismo tiempo, digamos, el derecho es una construcción social. ¿Cómo va a estar ajena? ¿Cómo no va a estar atravesada por eso? Digo, los dos extremos en algún punto se vuelven extremos ilusorios, ¿no? Ahora, evidentemente, aunque los dos extremos sean ilusorios, me parece que la repolitización del derecho es algo hoy más necesario, digo, como volver a ese otro eje también. No volver al eje, como salirse de ese eje que sigue pensando al derecho como algo absoluto. Jacques Derrida, que es el autor que a mí más me gusta, que trabaja esto, si les interesa este tema, un textito de Derrida llamado Fuerza de Ley,
Jacques Derrida, en todo caso, dice, mirá, si hay algo absoluto es la justicia, no el derecho. La justicia es infinita, dice Derrida, el derecho es finito. Por eso el derecho siempre es deconstruible, la justicia es indeconstruible. Ahora, ¿tengo acceso a la justicia? No. Siempre tengo acceso al derecho. El derecho es siempre un camino que aspira a la justicia, que aspira, pero que nunca lo logra. Y pobre sociedad aquella que crea que su sistema de derecho alcanza de modo absoluto la justicia. Porque ¿saben qué? Va a ser siempre una versión de la justicia, la de ese derecho positivo, la que se instale como única. Una sociedad, dice Derrida, es totalitaria cuando un sistema de derecho se cree la justicia en sí misma. Siempre tiene que haber un abismo, una sensación de que al derecho siempre le falta. Ese resguardo se llama democracia, se llama libertad. Si no, ese sistema de derecho que se impone como único, impone una versión de las cosas, como si fuera la única, que es el gran tema cuando concepciones metafísicas terminan plasmándose como verdades de Estado, ¿no? Imposibilitando entonces otras versiones, como lo que se ha discutido, ahora retomo largamente con la ley del aborto. Si se trata realmente, o sea, ¿cuál es el lugar del Estado y de la ley, ¿no? Si la ley debería resguardar que cada uno pueda desarrollar su propia concepción del bien en relación a ese tema, o si una de las tantas concepciones del bien metafísicamente arraigada, de raíz religiosa, se impone como razón de Estado. Pero entonces el Estado es religioso, digo, asumamos que el Estado es religioso. Y punto, ¿no? Incluso el artículo 2 de la Constitución establece que el país sigue siendo un país que sostiene, dice, ¿no? El verbo que sostiene la religión católica apostólica romana. Interesante como debate ahí de cuál es el papel del Estado y del derecho. Algunas representaciones de la justicia, ustedes por ahí están todo el tiempo, ¿no? con este tema. Preguntémonos, o sea, ¿qué es lo primero que decimos si alguien te pregunta, che, ¿qué es la justicia? En filosofía se trabaja mucho eso. Siempre me acuerdo de una película justamente me encantan las películas de juicios, ¿no? Son como pero me encantan. Me acuerdo de una, por ahí la recuerdan, Filadelfia, que es un juicio que hace Tom Hanks, era, ¿no? Que lo echan de una empresa por padecer el SIDA. Y es todo el juicio, el abogado es Denzel Washington, y tenía una frase que a mí me quedó, que es que en un momento él a todo el mundo le decía, pará. La gran Fantino, pará. Explícame esto como si fuera un chico de 8 años, decía él. Y entonces como que se entendía un poco más, ¿no? Entonces, siempre me gustó eso. En Francia hubo un ciclo muy famoso en un Ministerio de Cultura, que en Francia es público y hace cosas porque entiende que es realmente necesaria la inversión, no el gasto, en cultura para que un pueblo sea un pueblo emancipado. Armó toda un ciclo donde llamaban a los grandes intelectuales, los grandes referentes, a dar charlas, tipo el biólogo más famoso, el filósofo más famoso, el cura más famoso. Y entonces el filósofo, uno de los más importantes de Francia, hoy vivo todavía, se llama Jean-Luc Nancy, lo convocan a hablar sobre Dios, o sea, cada uno lo traían sobre un tema. Y lo llevan, le dicen 400 espectadores, te van a escuchar. Bueno, cuando entra el chabón, Nancy, y le abren el telón y se pone a hablar, eran todos chicos de 10 años. O sea, si vos le podés explicar qué es Dios
a 400 chicos de 10 años, vamos bien. Y es muy interesante, está desgrabada la charla de Nancy, digamos, la imposibilidad, ¿no? Porque empieza con las palabras ya como instituidas de los adultos, ¿no? Que no explican nada, son rodeos, ¿no? Y los chicos lo interpelan. El tipo está media hora diciendo, hay que dejar de pensar a Dios en términos de si existe o no existe. Y a la media hora un pibe levanta la mano y le dice, profesor, yo entendí todo lo que dijo, pero al final, ¿existe o no existe Dios? Le dice, ¿no? Como, pero así, ¿no? Con esa inocencia, como diciendo, no da, digamos, pasa por otro lado. Bueno, ¿qué es la justicia? ¿No? ¿Qué diría un chico de 10 años? ¿Por dónde pasa la representación de la justicia? Es un concepto, es una palabra, como toda palabra es un efecto de poder. ¿Por qué la asociamos a una cosa y no a otra? Voy a terminar hablando de otra palabra que tiene ese mismo quilombo, que es inseguridad. ¿Con qué la asociamos? El con cómo la asociamos es clave para entender, de nuevo, que no hay conceptos en sí mismos, que todo es deconstruible y al deconstruirlo mostrás sus motivaciones. Yo creo que la primera, por ahí me equivoco, yo voy por este camino, después ustedes, obvio, cada uno va por el suyo. La primera representación, yo sí hablo en vez de hablar con un chico de 8 años, hablo con mi vieja, que es como lo mismo, para mí en ese sentido, lo que es la representación de cierto sentido común, ¿no? Mi vieja es el sentido común. Y como buen sentido común, la boludeo hasta que ella me pega un cachetazo y me vuelve sobre mi eje, ¿no? Que es para lo que sirve también una madre, iba a decir. Bueno, me acuerdo una vez que estábamos ahí, ella estaba muy mal, deprimida, por todo un tema, y entonces me dice, es que Darío, yo lo único que quiero es ser feliz. Y yo, viste que con tus padres siempre tenés como pendientes, y cuando te abren ahí, digo, ves la posibilidad, le das con todo, entonces como que la cargo y le digo, ¿en serio? Y decime, ¿qué es la felicidad? ¿No? Tipo la pregunta filosófica. Me acuerdo mi vieja me mira y me dice, mirá, eso lo tengo muy claro. Ser feliz es que nadie te rompa las pelotas. Touché, ¿no? Es como... hay una asociación directa entre justicia y reparación. Hay una asociación directa entre justicia y reparación. O sea, me sacaron de mi eje, me infringieron un mal. Y entonces hay una necesidad de reparar lo que perdí. Digo, aunque suene raro, es filosofía. Ya hay una palabra ahí, reparación es una palabra que supone una cuestión proporcional y de intercambio. Si hay intercambio y hay proporción, estamos de algún modo matizando, tiñendo a la justicia de una cuestión económica. ¿Está bien, está mal? No sé. Pero pongámoslo en evidencia. Tal vez la justicia no tiene que ver con la economía. Tal vez la justicia rompe la economía. Hay un concepto que si hay tiempo quiero discutir, que es un concepto problematizador de la justicia, que es el perdón. ¿Qué mierda es el perdón? Parecería como que al revés, el perdón viene a interrumpir la lógica de la justicia. Porque el perdón es aneconómico. O sea, el que perdona va en contra de sí mismo. Digo, subrayar el carácter económico de la idea de justicia como reparación está bueno para entender por dónde se juega. Y sí, uno dice, en un sistema capitalista, o sea, si no hay reparación, la pérdida es una pérdida en definitiva que uno debe cuantificar. Y entonces te pones a pensar los casos, o sea, me roban un celular. Que haya justicia, ¿qué significa? Busco la reparación. ¿Y qué? Entonces, la reparación pasa por ¿dónde? Que atrapen al motochorro,
que vaya en cana. ¿Dónde está la reparación? Ahí no. La sensación de que después eso no va a volver a pasar, ok, y que me devuelvan lo que perdí. Ahí me robaron un celular, 3 celulares. Uno me lo robaron en un centro de exposiciones, no voy a dar el nombre, muy famoso, que queda entre Ciudad Universitaria y Aeroparque. Y la gente de ahí. Y se armó un quilombo bárbaro y me lo había ganado ese celular en un programa de televisión que fui invitado, que se llamaba Pura Química, y que había que meter un gol, y como que competí con jugadores de fútbol y nadie metía, y yo la metí. Entonces, digamos, después me devolvieron, al mes me lo robaron, y después me dieron la plata y me compré no solo un celular como ese, sino uno mejor. Pero ¿saben qué? El celular que yo gané, digamos, tenía otro valor, que era, lo gané, o sea, yo metí el gol y Chatruc no, ¿entendés? Chatruc de Racing aparte, era como un triunfo de Estudiantes contra Racing histórico. Y era como, no me importó, o sea, nada, me compré otro celular, pero perdí algo. ¿Dónde está o sea, uno siente reparación? ¿Qué pasa con la reparación cuando en situaciones más violentas? ¿Qué pasa con la reparación cuando analizamos, no sé, la apropiación de hijos por parte de los militares en la época de la dictadura? ¿Cómo siente uno que se logra esa reparación? ¿O hay para la justicia lo irreparable? Ahora, lo irreparable cambia el eje, de nuevo. ¿Qué hacemos con lo irreparable, digamos? Si no entendemos otra forma desde nuestro derecho de hacer justicia que no sea en términos de pagar culpas. Obviamente, digamos, asesinatos, violaciones, ¿cómo reparas? Es muy loca la paradoja. Seguimos sosteniendo una representación de la justicia en términos de reparación, pero en el fondo sabemos que ante cualquier situación delictiva, ninguna resolución jurídica compensa la reparación pedida. Otro circo más, como el de la política, como el del fútbol, ¿no? Vamos, hinchamos por jugadores que sabemos que mañana, nada, cambian de equipo porque le ponen la torta y se acabó. Ellos son los representantes de mi... ¿De qué? Digamos, y más cuando te das cuenta, o sea, ¿quién no sabe que el fútbol es un circo? Y vas y gritás el gol y se te va la vida. Ahí hay una tensión grosa, ¿no? Digo, para pensar también por qué se juega en esa tensión. Otro aspecto de construir esta idea de que siempre me impactó mucho esto de, bueno, lo que quieras, pero siempre es mejor una sociedad con ley a una sociedad sin ley. O sea, deconstruyamos la representación negativa del anarquismo. Porque, ¿cuál es ahí el argumento contundente? Es, si no hay ley, nos matamos los unos con los otros. La ley puede ser que sea siempre el derecho del más poderoso. Lo que quieras, pero sin ley nos mataríamos los unos a los otros. O sea, si no hay ley, lo que rige es la ley de la selva. O sea, si no hay ley, lo que rige es la ley de las... Anda a cagar. O sea, si no hay ley, lo que rige es la ley de la selva. Nos mataríamos los unos a los otros. Uno ya está preestableciendo que si no hay ley, hay un comportamiento social que en realidad uno lo concibe en términos legales. No lo llama ley. Hasta ahí, porque le ponés ley de la selva y se acabó. Se acabó el falsete, digo. La naturaleza no funciona. O sea, los que abogamos por la deconstrucción no creemos en la idea de ley natural.
Creemos que toda ley es una construcción de sentido que busca de algún modo expresar o explicar determinadas cuestiones que se dan en la naturaleza. Ahora, las cuestiones de la naturaleza son obviamente abordadas desde gramáticas distintas. En la época de Aristóteles, la ley de la gravedad nadie la había formulado, ¿sí? Y los espartanos tiraban a los bebés que ellos consideraban deformes de lo alto de la montaña y morían en el acantilado, aunque la ley de la gravedad nadie la había explicado. Las cosas caían igual y eran explicadas de otra manera. Conocen el sistema físico astronómico aristotélico que explicaba que las cosas, ¿por qué caen? Porque buscan su lugar natural, decía Aristóteles. Entonces lo que tiene mucho tierra y agua, más que aire y fuego, cae, lo soltás y la tierra busca su lugar natural, que es el centro de la tierra. ¡Tum! Y decía cosas increíbles como que los pájaros tienen más aire que tierra y por eso van para arriba. Bueno, decía que la mujer era un macho no realizado, imagínense. Digo, estamos hablando de paradigmas distintos, ¿no? Digo, en ese sentido, la idea de la ley de la selva, la idea de que, digamos, nos mataríamos los unos a los otros, ya es una comprensión de las cosas. Ya estamos proyectando una forma de ordenar. En realidad, dos cosas. La verdadera anarquía es que no haga falta la ley y que sin embargo alcancemos una relación, digamos, armónica. Es como alcanzar la armonía sin necesidad coactiva. Eso propone la anarquía, que puede ser una gran utopía, no digo que no. Y dos, me acuerdo de esto, cuando mi hija era chica, ahora tiene 21 años, me pedía que le cuente cuentitos para dormirse, ¿no? Y yo le iba con unos cuentos tétricos, pobre. Aparte me gustaba contarle, inventaba cuentos, no importa. Y una vez le inventé este cuento, que después quedó como un cuento entre nosotros famoso, que es que había un país donde la gente se moría mucho en accidentes de tránsito. Tremendo, ¿no? Para la noche. Papá, ¿y cómo se morían? ¿No? Era y entonces le digo, y entonces el rey del país llamó a un concurso entre todos para ver quién resolvía el problema. Y le trajeron un montón de proyectos y ninguno de los proyectos al rey le pareció copado. Hasta que una nena de 5 años, que se llamaba María, todo, ¿no? Vino y dijo, yo tengo un proyecto. Y nadie le dio bola y el rey dijo, quiero escuchar a la nena. Y la nena dijo, para que se acaben los accidentes de tránsito, hay que sacar todos los semáforos. Y todo el mundo dice, no, pero hay accidentes de tránsito porque la gente transgrede los semáforos. Y la nena dice, exactamente. Si sacamos los semáforos, no va a haber transgresión. Por lo tanto, no va a haber accidentes de tránsito. Todo el mundo dice, qué pelotudez. El rey dice, saquen los, ¿sí? Hizo un focus group, ¿no? Y se dio cuenta, nada. Sacaron todos los accidentes, sacaron todos los semáforos y los quemaron todos esa noche en la Plaza de Mayo y el pueblo salió a la calle a bailar, danzar alrededor de los semáforos en esa gran hoguera, digamos. Y al otro día, sin semáforos, nunca más hubo en el país un accidente de tránsito. Buenas noches, ¿no? Era como tremendo, ¿no? El relato, porque repiensa esta cuestión acerca de la ley y de la transgresión. En el capítulo 2 de la República de Platón está Sócrates discutiendo con sus discípulos
acerca de si el hombre es justo o no es justo por naturaleza, ¿no? Y en un momento trae un relato que es tremendo, como el de los semáforos. Dice que un día una persona encuentra a un campesino muerto en el campo y cuando lo ve que tiene un anillo, le agarra el anillo de Giges se llama, se lo ponía en el dedo y cuando el anillo lo corría para la izquierda se volvía invisible. Y entonces vuelve a su casa chocho con lo que había encontrado, un anillo que te volvía invisible. Entonces dice Sócrates que en el momento en que, digamos, discutían, no eran Sócrates, era el que hablaba con Sócrates, cuenta el relato, que en el momento en que vuelve a su casa y se da cuenta que puede volverse invisible, lo primero que hace es mirar a la casa de al lado y dice, hace años que quiero el jarrón de mi vecino. Ahora soy invisible. ¿Qué hago? Voy y me lo robo. Entonces le plantea el interlocutor a Sócrates, si vos fueses invisible, ¿tendrías el tipo de moral que tenés hoy en día? ¿Seguirías creyendo en actos buenos y malos tal como los concebís en este momento? ¿O cambiaría el eje porque lo que define tu comportamiento es en realidad el castigo? Cuando vos preguntás esto en una clase y preguntás, si fueran invisibles, ¿transgredirían ustedes alguna de las leyes hoy vigentes? O sea, todos decimos que sí. Porque es obvio que se juega por otro lado, ¿no? Obviamente podemos empezar a jugar con los límites. ¿Robaríamos? ¿Sí o no? El jarrón del vecino, sí. Esos libros españoles que cuestan 4.000 pesos, yo entro invisible a una librería y truc, ¿o no? No le robaría, me sale la culpa de clase, entonces no le robaría si sé que después lo tiene que pagar el empleado de la librería, no sé. Empezás con, ¿matarían? Todo indica que no, ¿no? Nada. No, obvio que pero. Pero el pero ahí es, piénsenlo al revés. Las formas de matar al otro que están legalizadas en realidad, que son las que no visualizamos, eso te hace ver también. O sea, no mataría, pero ¿cuándo avalás, no? ¿Cuándo avalás la muerte? Probablemente muchos de los, no acá digo en general, muchos de los que pueden decir yo no mataría, sin embargo avala determinado tipo de función policial que habilita la muerte como un acto de represión, o estaría a favor de la pena de muerte. Hace pensar esos límites, ¿no? Hay un lugar, voy entrando sobre el final, algunas cuestiones que quiero, digamos, también compartir. Tengo ejemplos más reconocidos como el fútbol, el aborto, pero ya está, los tienen en la cabeza. Quiero ir a dos lugares más para cerrar. En la República de Platón, miren qué loco esto, en la República de Platón hay dos modelos de la relación entre justicia y el derecho. Saben, me imagino que leyeron y estudiaron por ahí hace mucho tiempo este libro, que es un libro sobre la justicia. El capítulo 1, yo el capítulo 1 lo di a ñares a mis alumnos del secundario, porque es el debate sobre lo que es la justicia. Hay 6 definiciones de la justicia distintas. Sócrates sube del puerto, pasa por la casa de un amigo, Polemarco, le dice, ¿qué onda que están haciendo acá? Estamos discutiendo qué es la justicia, venite, dale, me copo.
entra y dice, ¿y qué dice? Y están las definiciones de justicia, que cada definición de justicia es increíble, ¿no? Uno dice, hacerle el bien a los amigos y el mal a los enemigos, define uno la justicia. Y Sócrates dice, es una pelotudez. Va como deconstruyendo Sócrates todas las definiciones que aparecen. Hasta que un sofista, ¿saben lo que es un sofista, no? Sofista es como un gran argumentador, alguien que, digamos, puede, con el poder de la oratoria y de la racionalidad argumentativa, justificar cualquier cosa. Se los conocía en esa época como aquellos que pueden hacer pasar por fuerte el argumento más débil y por débil el argumento más fuerte. Los sofistas eran como sabios que podían siempre, digamos, justificar cualquier cosa y eran muy contratados por las estructuras de poder para ayudarlos como asesores, ¿no? Siempre está la pregunta de quiénes son hoy los sofistas y se suele decir los asesores de imagen o los coacheadores. También los docentes en algún punto somos sofistas, también los abogados en algún punto son sofistas, en la medida en que, digamos, más allá del hecho concreto, uno lo que aprende es a cómo argumentar, ¿no? Es muy famosa, me voy a la mierda con esto, pero abro un poco porque está bueno. Es muy famosa la escena de Protágoras, que es el sofista como más famoso, que le enseña a un alumno durante 5 años todo el poder retórico de la argumentación, y el chico no tenía plata, y entonces quedan que cuando el alumno ganara su primer juicio le iba a pagar a Protágoras por todo la enseñanza. Claro, ¿qué hace el alumno? No se mete en ningún juicio. Y entonces Protágoras ve que no le paga y dice, a este lo voy a cagar, y le inicia un juicio Protágoras. Y le dice Protágoras a su alumno, ¿sabes qué? Cagaste de las dos maneras. Porque si yo te gano el juicio por falta de pago, me tenés que pagar. Y si vos ganás el juicio, me tenés que pagar igual, porque lo que quedamos es que cuando ganabas el primer juicio me tenías que pagar. Tomá. Y bien argumentador, ¿no? Y el alumno, que había aprendido muy bien la lección, le dice, no maestro, es al revés. Si yo gano el juicio por falta de pago, significa que entonces no tengo que pagarle. Y si usted me gana el juicio, entonces yo no gané mi primer juicio, por lo tanto tampoco tengo que pagarle. Fíjense que el mismo hecho es como, ¿no?, el jarrón y la señora, o sea, depende de un lado y del otro, puede argumentarse para un lugar o para el lugar opuesto, ¿no? Eso hacían los sofistas. Trasímaco, un sofista, lo cruza a Sócrates y le dice, a ver, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la justicia? ¿Qué es la justicia? Es muy simple. Yo te voy a dar una definición, refútamela. Justo es el derecho que impone el más poderoso. Platón le dedica los 9 capítulos restantes de la República a tratar de desarmar esa frase. Digo, y es evidente que ganó Trasímaco, ¿no? Al día de hoy. Pero toda la República es el intento, con la alegoría de la caverna, con todo lo que hay ahí, de poder moverse de ese lugar. Muy interesante porque es muy difícil moverse de ese lugar. Sócrates, y quiero traer esta imagen, anima una definición de la justicia. Se anima, arriesga. Y dice, en el capítulo 4, dice, justicia es armonía. O sea, ¿qué es algo justo? Algo donde cada una de las partes constitutivas cumpla con su rol. O sea, ¿qué es un alma justa?, dice Sócrates. ¿Por qué cualquiera de nosotros puede ser una persona justa? Una persona que cuando uno la ve en su interior y ve sus diferentes partes, cada una de ellas cumple con su rol. Por ejemplo, yo tengo mi mente, mi cuerpo, tengo mis pasiones. Entonces, que cada parte cumpla con su rol. Digo, que mi parte pasional, digamos, lo que haga sea justamente apasionarme y darle lugar a la pasión desde ese lugar. Ahora, mi mente tiene que generar como una contraparte frente a esa pasión. Está como, de algún modo, gobernándome a mí mismo.
Y entonces se establece con la prudencia, que es un valor, una virtud de la razón, cuándo da, cuándo no. Si tengo hambre, lo que se pone en juego ahí es mi facultad alimentaria. Digo, tengo hambre. Ahora, si ese hambre se vuelve racionalidad general, cagué. Si pienso con la pasión, me vuelvo un hombre injusto. O sea, que cada una de mis funciones se realice armónicamente. Eso es un alma justa. Y dice Sócrates, la polis es como un alma grande. También está dividida en partes. Tenemos la clase gobernante, tenemos la clase militar, tenemos la clase comerciante. Una sociedad es justa si cada parte cumple con su rol. Ahora, si cada una de esas partes busca cumplir el rol del otro, se vuelve injusta la polis, porque se piensa con otra lógica. Y esto que les voy a decir, se lo juro por Dios que está en la República. Dice Sócrates, si una polis, en vez de ser gobernada por quienes nacieron para gobernar, son gobernadas por la clase comercial, o sea, por un empresario, entonces, ¿qué va a hacer? Va a traspasar la racionalidad gerentocrática como racionalidad de Estado. Si nuestra polis es gobernada, increíble, ¿no?, por la clase militar, va a construir como racionalidad política la racionalidad bélico-militar. Hace rato la política se ha militarizado en ese sentido, ¿no? Entonces, nos trae una definición de la injusticia en términos, ¿no?, de el traspasamiento de racionalidades. Miren qué interesante la filosofía cuando se sale de su lugar histórico y nos permite con sus metáforas también repensar la crisis de los tiempos en los que vivimos, a todo nivel, ¿no? Digo, ninguna categoría sigue siendo tan funcional para entender nuestros problemas afectivos que el amor platónico. Y eso está en el banquete de Platón, o sea, tiene este funcionamiento. Bueno, termino con esto. ¿Saben que a los que hacemos filosofía nos gustan mucho las etimologías? Muchísimo. Y entendemos que en la etimología se juega gran parte de las construcciones semánticas de los conceptos y cómo se van instalando. ¿Saben de dónde viene la palabra delincuente? Se usaba delinquere, por ejemplo, viene de falta, de cometer una falta. Por ejemplo, cuando faltaban alimentos se usaba delinquere como un verbo, ¿no? Como están faltando alimentos en una ciudad, se usaba el verbo delinquere, delinquir, estaba delinquida la ciudad porque le faltaban alimentos. Es muy interesante la etimología porque nos hace pensar, la palabra falta es una palabra bastante polisémica, ¿no?, y bastante como relacional. Un delincuente es quien comete una falta, pero también un delincuente está expresando una falta. Es interesante eso también. Se da esa dualidad, la dualidad que por un lado hace tambalear el sistema al cometer una falta, pero también al presentarse como representación de una carencia. Algo falta, algo le falta. Nosotros estamos como muy acostumbrados a pensar la inseguridad, el derecho, en términos binarios, ¿no? Estas dos grandes corrientes que son, por un lado, como el punitivismo duro y, por otro lado, el garantismo, ¿no? Como que, de alguna manera, hay que tomar partido en la grieta entre las dos posturas. Yo les digo, para mí hay que deconstruir ese binario. Deconstruir el binario porque, digamos, no está pensando el binario a fondo, digamos, el origen, no es como Tales mirando para arriba, o sea, estamos tapando pozos.
Que no estoy en desacuerdo que mientras haya que tapar cada vez mejor los pozos, porque es un problema, pero bueno, hay algo que hay que deconstruir, que tiene que ver con el valor de las palabras. O sea, no es casual, y esto no es periodismo, digo, es etimología, de dónde viene una palabra y qué arrastra semánticamente. No es casual que la inseguridad esté asociada como concepto siempre a los mismos lugares, la pobreza, la extranjería. O sea, se asocia inseguridad con la inseguridad cotidiana y no con la inseguridad jurídica. O sea, vivimos una sociedad insegura porque un motochorro negro y villero te roba un celular y no vivimos la inseguridad en la Argentina con un endeudamiento masivo del país a los organismos internacionales que genera otro tipo de inseguridad institucional. Vale, algunos dirán, no, esa es una manera de construir seguridad, lo que quieras, pero es rascarse donde no pica. O sea, mostremos que por qué la inseguridad está asociada a determinados tópicos. Eso es politizarla, digo, y eso escapa a la discusión garantismo, punitivismo, ¿no? Lo mismo que podemos discutir la pena de muerte, lo mismo podemos discutir todas estas situaciones. Hay una figura que trae un pensador que para mí, desde la filosofía, si les interesa, además de Derrida, es el gran pensador del derecho, que es desde la filosofía, no desde la filosofía del derecho, sino desde la filosofía, que es Giorgio Agamben. Tiene un texto de los años 90 que se llama Homo Sacer. Es tener una mirada completamente distinta sobre el derecho. Homo Sacer es, ¿quién es el Homo Sacer? Sacer viene de sagrado y es para lo que Agamben llamaba que en el antiguo derecho romano el Homo Sacer era el que estaba, digamos, fuera, el que estaba siempre como sacado de la ley. Cualquiera podía matarlo si se lo cruzaba. Pero al mismo tiempo era tan vacía su figura que los dioses no lo aceptaban en sacrificio. Cualquiera podía matar al Homo Sacer, era el excluido absoluto. Vos te lo cruzás en la calle, lo matás y la ley te avala. La ley te avala si lo matás. ¿Se acuerdan de esas películas del western que decía buscado vivo o muerto? Explíquenme en qué sistema jurídico puede caber esa imagen. ¿Qué es buscado vivo o muerto? Es que está afuera. Está sacado, está justificada ya su exclusión. Tal vez la pregunta que nos queda para la justicia que viene es ¿quiénes son hoy nuestros Homo Sacer? Digo, ¿quiénes son hoy los que casi sin darnos cuenta justificamos su exclusión y entendemos que está bien que estén afuera? Digo, es casi una metáfora la de te lo podés cruzar y lo podés matar, hoy llevada a nuestro tiempo. Digo, hay un montón de exclusiones que el derecho hoy, de algún modo, es cómplice de ese lugar de marginación. Porque entendemos desde nuestro sistema de derecho que ese lugar en el que quedan afuera tiene su sentido, tiene su racionalidad. Como nos pasa, como le pasa a Europa con los refugiados, por ejemplo. ¿No? Pero también en situaciones mucho más cotidianas uno justifica, digamos, vuelvo a mi hija a esa edad, a esos 5 o 6 años cuando le contaba el cuentito, no me olvido nunca que pasábamos siempre a la mañana para ir a la escuela por la esquina de Congreso y Cabildo y siempre había, ahí estaban Aerolíneas Argentinas antes y ahí estaban dormidos personas de la calle que dormían ahí. Y entonces pasábamos todos caminando rápido, los colectivos, no sé qué, y ella siempre es como que yo me tironea, nunca me percaté hasta que un día me tironeó fuerte y me paró, y como que nos paramos y nos pusimos a ver a una persona que dormía, y obviamente me preguntó la pregunta insoportable del niño, ¿no? Me dijo, ¿nadie los ve? ¿No? ¿Nadie los ve? Y era como, digamos, no, nadie los ve. Digo, cuando el derecho de algún modo se alía con el poder,
lo que crea, lamentablemente, son esas invisibilizaciones. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para Darío Steinriver, que está con nosotros, y le invitamos a... Pero fuerte el aplauso que estuvo con nosotros. Fuerte el aplauso.